Hoy, en 678, nueva derrota de la oposición. No hubo quórum en el Senado. En el Senado de la Nación fracasó la sesión por los superpoderes. Estamos hablando de las facultades delegadas. Todas las voces, todas, uno. Ya venía pasando antes de la muerte de Kirchner, pero a partir de la muerte de Kirchner, mucha gente percibió una participación juvenil muy importante. Evidentemente algo de fenómeno hay de muchos jóvenes que se sienten seducidos por un gobierno al que vos criticás mucho. Me habla de un fenómeno positivo. Desde el 83, que al principio Alfonsín despertó mucha expectativa en los jóvenes y mucho involucramiento, ningún gobierno había despertado de nuevo alguna justificación para que gente joven diga: hay algo para defender acá, hay algo que me entusiasma. Si se levantan banderas como derechos humanos, enfrentamos al Fondo Monetario, ley de medios, le sacamos las AFJP a la mafia que usaba y lucraba con el dinero de los jubilados. Lo del matrimonio igualitario, igual yo creo que es una cosa de una profundidad y una alegría, una cosa increíble que puede haber pasado en la Argentina. Todas las voces, todas, dos. Hay muchos países donde el casamiento entre homosexuales es un derecho, no en Puerto Rico. Pero si realmente estás enamorado de este hombre, ¿por qué no vas a algún lugar donde te puedes casar? Sí, podemos casarnos en Argentina. Tercerización y flexibilización. Nos visita el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Tenemos que discutir qué sindicalismo queremos, tenemos que discutir qué modelo de nación queremos. Porque la tercerización es consecuencia de la flexibilización laboral de los 90, muy aplaudida. Acá en este programa yo he visto como dirigentes gremiales, hombres de la política, usted mismo avalaba la flexibilización laboral. Ministro Flamarique, una única pregunta. ¿La reforma laboral sirve para combatir el desempleo? Este proceso de promoción del empleo estable, yo digo, va a ser un puente de acceso rápido para el desempleo, un puente de acceso rápido para el desempleo, para el desempleado, para conseguir empleo. Acá en este programa yo he visto como dirigentes gremiales, hombres de la política, usted mismo avalaba la flexibilización laboral. La vinculación entre Clarín y la dictadura. Otra grave denuncia de Tiempo Argentino. Nos visita su director, Roberto Caballero. Adelanto exclusivo de Tiempo Argentino. Un periodista fue enlace entre Clarín y Videla. Una baja en el PJ disidente. La Nación. Reutemann se aleja del peronismo federal por diferencias en la coyuntura. Se vino la Etermanía. Premios Éter. El gran perdedor de la noche. La CIP. El premio, en realidad, es mañana tener un micrófono abierto. Para, por ejemplo, decir en este caso, con casi todos ustedes como testigos, que la Sociedad Interamericana de Prensa miente y que podemos disfrutar realmente de la más alta libertad de expresión de este país. El impensado gran ganador de la noche, la inoxidable tanqueta. Para nosotros la radio no es un negocio, no es el caso de la discusión que tenemos muchas veces con la comunicación de las corporaciones mediáticas que están, que buscan el interés para 6, 7 u 8 familias. Bueno, yo comencé en 1947. Bueno, ¿Cómo se llama el programa éxito de la televisión pública? ¿Cómo eras? 6, 7, 8. Si te arrancan al niño que llevamos por dentro, si te quitan la teta y te cambian de cuento, no te tragues la pena porque no estamos muertos, llegaremos a tiempo, llegaremos a tiempo. Presupuesto 2011.
Los que perdieron en las urnas ahora quieren gobernar. Es la gran batalla del presupuesto 2011. La oposición dice que no quiere dar quórum y presentó otro proyecto de presupuesto. La verdad que eso no hay antecedente en Argentina y la verdad que tampoco en el mundo. El presupuesto de Macri. Marcha docente con menos rebote que Vidallé. En demanda de mayor presupuesto para la educación y mejoras salariales, los docentes porteños enrolados en UTE instalaron una carpa blanca frente a la jefatura de gobierno de la ciudad. Se quedarán hasta el jueves. El homenaje de la Rúa a Kirchner. Era un gobernador un poco rebelde cuando le pedíamos ajuste a las provincias, baja el gasto. ¿Él qué decía, que no? Y él decía que no. Bergoglio y la complicidad con la dictadura. Diarioregistrado.com. Derechos humanos. Bergoglio entregó a sus propios sacerdotes. Denunció Nora Cortiñas. Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, afirmó que la iglesia fue partícipe de la dictadura militar al declarar hoy como testigo en el juicio oral y público por delitos de lesa humanidad cometidos en la órbita de la ESMA. Página 12. Causa ESMA. Cortiñas. Todos permitieron que torturaran a las embarazadas, pero ahora se oponen al aborto. En Argentina sigue sin haber libertad de expresión. Ahora, el caso Río Negro. La nota que había sacado la prosecretaria de redacción del Río Negro, 1 o 2 días después del fallecimiento de Néstor, hablando de Cristina, Alicia Miller se llama esta mujer, y hablando de la debilidad de Cristina. Diario Río Negro, 28/10/2010, un día después de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Es débil Cristina? Por Alicia Miller. Una cosa irrespetuosa, misógina, horrible. Un accionista del diario, Beto Laría Ragneri, publica una nota contestándole, diciéndole esto mismo, que era un punto de vista misógino. El diario Río Negro la publica, pero a las horas la levanta. De modo tal que ese diario está ejerciendo censura. Diferentes estilos de gobierno y diferentes estilos musicales. Después de... Y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Oíd mortales el grito sagrado. Canto del arpa, Aníbal Fernández, primera guitarra, segunda Juanjo y tercero la llave Domingo. Big disgrace, kicking your can all over the place. We rock you. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin alas. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de que el miedo eche un pulso y pueda más. No te rindas, no te sientes a esperar. Otro papelonazo de TN. Se viene el sorteo del iPad. Se viene el sorteo de iPad, en una hora vamos a estar sorteando este aparatito que tenemos acá. Se lo va a llevar el fan de TN en Facebook, facebook.com/todonoticias. Lo único que tenés que hacer es entrar a facebook.com/todonoticias y tocar en el botón de me gusta de Todo Noticias. Da lástima, da lástima. Si te haces amigo de 678 Facebook, te regalamos el corazón.
Y otro día de fenomenales notis. 1. Una bárbara para Macri. Podrá dilatar causa por escuchas. Ámbito.com. Escuchas. Comisión investigadora citó a Macri, pero se ausentará por luna de miel. 2. Creció la industria. ¿Y cómo? Tiempo Argentino. La industria creció 12,4% según la UIA. 3. Reivindican a Tinelli. Ámbito.com. ¿El tradicional baile del caño será olímpico? Presentaron la propuesta al Comité Olímpico Internacional. 4. Ley de democratización de medios. Te viene en Brasil. De Lula para Dilma. El gobierno de Brasil propuso la elaboración de una nueva ley sobre medios que regula la participación de las empresas y promueve la diversidad de voces y la participación de la cultura nacional y regional. 9, 6, 7, 8. Y tras esta reivindicación, madura el knockout. Los mejores 4 puntos. Los mejores 4 puntos altos. Yo digo, no creo, yo cuando ando con Marian y Janina, pueden mandar 6, 7, 8 tipos a la sentencia. 6, 7, 8 tipos a la sentencia. Tengo miedo que se rompa la esperanza, que la libertad se quede sin nada. Tengo miedo que haya un día sin mañana. Tengo miedo de echar un pulso por la mano. No te rindas, no te sientes a esperar. Solo pueden contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo. Llegaremos a tiempo y solo pueden contigo. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan por dentro, llegarás cuando vayas más allá del intento. Llegaremos a tiempo y llegaremos a tiempo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien. Hoy está con nosotros para compartir el programa el ministro de Trabajo, el señor Carlos Tomada. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, Gracias. Un placer. También está con nosotros el director de Tiempo Argentino, el periodista Roberto Caballero. Hola, Roberto. ¿Cómo te va? Bienvenido. Un placer que estés también acá, Muchas gracias. Muy bien, arrancamos con el primer tema, tiene que ver con los premios Éter. Ya estuvieron la señora Sandra Russo, estuvo también la señora Nora Beiras participando de la entrega del premio. ¿Por qué estaban ustedes ternadas? Estábamos ternadas como favoritos de los oyentes. Nos ganó Víctor Hugo en Buena Ley. Perfecto. Vamos a ver entonces algunas de las cosas que pasaban anoche, donde se criticó a la CIP, entre otras cosas. Lo vemos. Premios Éter. El gran perdedor de la noche. La CIP. La entrega de los premios Éter con fantástica transmit de la tele pública dejó muchísima tela para cortar. Allá vamos. La tanqueta en la cima. Para nosotros la radio no es un negocio. No es el caso de la discusión que tenemos muchas veces con la comunicación de las corporaciones mediáticas que están, que buscan el interés para 6, 7 u 8 familias. Bueno, yo comencé en 1947.
Bueno. ¿Cómo se llama el programa éxito de la televisión pública? ¿Cómo era? 6, 7, 8. El gran perdedor de la noche. Como decíamos, la CIP. La CIP, que en realidad no es más que la mismísima corpo mediática, que venía de sacar su comunicado bimestral en defensa de sus intereses monopólicos, mereció párrafos unánimemente aplaudidos. Clarín condena en la CIP a la política oficial contra los medios. Y la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, considera que hay medios argentinos que están bajo presión. Y considera que esto no se condice con un estado de democracia plena. Condena de la Sociedad Interamericana de Prensa la política oficial contra los medios. Muchísimas gracias a la gente del servicio informativo, pero esto se consigue porque esta gente puede trabajar con absoluta libertad. Estamos saliendo por internet. La gente de CIP, Sociedad Interamericana de Prensa, ¿lo estará viendo? Se puede hacer esto con este agradecimiento porque tenemos absoluta libertad, hermano, absoluta. Condena en la CIP a la política oficial contra los medios. El premio, en realidad, es mañana tener un micrófono abierto para, por ejemplo, decir en este caso, con casi todos ustedes como testigos, que la Sociedad Interamericana de Prensa miente y que podemos disfrutar realmente de la más alta libertad de expresión de este país. Un premio pluralista, en efecto. También ganó María O'Donnell de las filas ruiz-guiñazuistas. Muchas gracias. La radio efectivamente creo que nos da la posibilidad de trabajar con mucha libertad. Los periodistas necesitamos libertad para trabajar con independencia, si no, no hacemos periodismo. Independencia es independencia de la propaganda, del poder y también de otros poderes. De otra manera, no hacemos periodismo. Y lo que agradezco en la radio, francamente, es la posibilidad de hacer periodismo todos los días. Aquí debemos señalar lo siguiente. O'Donnell se refiere en forma genérica a los otros poderes. Sin embargo, la líder de su espacio, Ruiz Guiñazú, cuando fue interrogada acerca de uno de los deslices de la CIP, los otros poderes, solo mostró desinterés. ¿Qué le parece la CIP? La CIP, mira, la Sociedad Interamericana de Prensa, en general, ha tenido un buen desempeño. ¿Qué le parece que no se haya pronunciado, por ejemplo, con los asesinatos de periodistas en Honduras? Bueno, eso me llama la atención, pero en este momento estoy muy ocupada con lo que está pasando en el país. No quiero hablar de temas internacionales. Los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. O si nos ponemos exquisitos... Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad. Desde mis primeros años me di cuenta que éramos hijos y nietos del no te metas, de no sueñes, laburá todos los días hasta los 65 años para tener tu casita propia, así tenés 10 o 15 años más para mirar el aburrido televisión, el mundo y mirarlo o también por internet. Ah, tocas la guitarra, qué lindo. ¿Y de qué trabajas? ¿Pintás? Fenómeno. ¿Y de qué trabajas? Una patética educación europea que mucho no tiene que ver con nuestro origen. El país del no. Para que tengas el futuro asegurado, ton, 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 ton. Para que tengas el futuro asegurado, ton, 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 ton. No existís, futuro no existís, ton, 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 no existís. Futuro no existís, ton, 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 para que tengas el futuro asegurado, ton, 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 para que tengas el futuro asegurado, ton, 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 ton. No todo es bajón y negativo. Podríamos cambiar un poco nuestro día a día, quejarnos menos, hacer más y darnos cuenta que podemos hacer de esta tierra el país de los sueños realizables, el país de las alternativas y si observamos un poco, el país de la libertad. Bienvenidos al país del sí. Gracias, Éter. Aquí no hay tongo. Y así es. El sistema de votación ofrece menos grietas que la defensa de estudiantes.
No, pero antes quiero hacer una aclaración, Víctor Hugo, y a todos los que nos están viendo. Hay un consejo radiofónico integrado por 2 representantes de cada radio para votar y todos los que ganaron alguna vez este premio. Ellos votaron de esta manera. Creo que se lo merece Víctor Hugo. Es importante remarcar esto, ya que en otros premios, por ejemplo los Martín Fierro, ¿se enteraron que los compró Mañeto? La transparencia es invisible. Un integrante de APTRA comentó en una mesa en la que estaban algunos compañeros de la radio que lo único que les pedían era no votar por 678. Había terror de que 678 pudiera ganar el premio, comentó esta persona que es socia de APTRA, que se sintió realmente mal con esto y que después averiguó que otros colegas también habían sufrido la misma presión para que no votasen a 678. ¿Qué hubiera tenido de malo que ganase 678? ¿Quién ganó en ese rubro? Ganó La Cornisa, el programa de Majul. Bueno. La ovación de la noche se la llevó sin dudas y nos sumamos. La mamá de Ricky Ford. Me pasa que tengo 2 compañeros, un compañero que me están aguantando, son 3. Marta Ford. Después, si queda tiempo, la hacemos cantar. Y al fin y al cabo, una vez más, emocionó este tipazo que es Cabito. Premio CETER 2010, mejor programa en FM. El ganador es Basta de Todo. De la A a la Z, el ABC de la vida moderna. Basta de todo. Ya nuestra familia, a los operadores, a Javier Bravo, al Sopita Maggi, a todos los que hacen Basta de Todo, y a mi familia, que también son estos que están acá, que comparto más tiempo con ellos, así que yo personalmente le dedico a mi familia, que son mis amigos de Basta. Quiero creer, querido Cabo, que cuando le refreguemos en la cara el Martín Fierro de Oro al Juaco, también dirás que somos tu familia, porque vos formás parte de la nuestra. ¿Cómo se llama el programa éxito de la televisión pública? ¿Cómo eras? 6, 7, 8. Bueno. Bueno, muy bien, Cabito, La verdad es que me había olvidado en la apertura, pero hacen un gran programa. Estamos muy contentos, la verdad que está bueno estar nominados y ganaron varios. Ganamos varios, estamos 5 nominaciones, 3 premios, estamos más que contentos, estamos felices y antes de estar nominado a algo siempre pensaba que lo que decían que estar nominado ya está buenísimo, pensé que era mentira y la verdad que honestamente cuando estás nominado con gente como Lalo, como gente importante del medio, la verdad que nos pone muy felices. Perfecto. Sí, a nosotros no nos ganó Víctor Hugo, nos ganó Dolina. Alejandro Dolina. Okay. Sí, que también está perfecto que nos gane Dolina. Perfecto. Y otra aclaración más, lo que dice Magdalena Ruiz Guinazú no lo dice Mario O'Donnell, son 2 personas distintas. Sí, en el informe no nos gustó mucho cómo estaba ensamblado eso, porque María O'Donnell es María O'Donnell y Magdalena es Magdalena, son 2 personas separadas Claro, que piensan el cosas informe distintas. dice líder del espacio que ocupa María, y eso no es así, porque María O'Donnell tiene un programa en Continental a la tarde y que lidera justamente. No es el caso con Sandro Russo y yo, que cuando cualquier cosa que digan los dos, avalamos los dos. Sí, con esta virome que me regaló. Tened cuidado, tengan cuidado, ténganse cuidado. Para ver, ministro, ¿qué le parece? ¿No? ¿Cómo notó lo de los premios? Fue fantástico, sobre todo porque los premiados y los nominados también eran fantásticos. Lo que sí me pareció interesante esta cuestión de que el perdedor de la noche, la perdedora de la noche fue la CIP, ¿no? Sí. Sobre todo porque, no sé si es una casualidad, pero como dice la presidenta, no hay casualidades sino causalidades. Un preclaro miembro de la CIP es Nueva Provincia, que acaba de sacar un hermoso recordatorio de la muerte del dictador Macera. Entonces, si esta es la referencia, si esta es el ente que juzga la libertad de expresión, ¿qué podemos decirlo
de un diario que a esta altura, aparte de haber sido sostenedor durante la dictadura de la figura de Masera, a esta altura hace todavía un elogio y una reivindicación de una dictadura que, entre otras cosas, mató a cientos de periodistas, ¿no? Y además hoy la CIP profundiza la crítica hacia la Argentina y también cuestiona la ley de medios explícitamente otra vez, cuestiona el proyecto que avanza sobre el tema de la democratización del papel, es decir, cuestiona la política oficial contra papel prensa y también sigue hablando de la persecución y de las agresiones contra los periodistas. Me parece que la CIP está claro que es la representación del poder, pero no solo del poder mediático, ¿no? Los propietarios de los medios en toda América Latina son generalmente propietarios de grandes grupos económicos y los medios son nada más que instrumentos de difusión y armas para concretar otros negocios. Cada vez eso está más claro, me parece. Ahora, interesante, Roberto, estaba pensando, vos como director de diario, si le das un titular muy importante a la CIP respecto de su posición, y después encontrás un premio, digamos, como esto, que se reúne un grupo muy importante de periodistas de la República Argentina, representativos, si querés, de algún tipo de forma de periodismo en la República Argentina, que hace una crítica contra la CIP tan clara, digamos. Ahora, no hay un espacio de repercusión de esta crítica sobre la CIP. No porque en realidad la CIP gobierna, digamos, desde las patronales mediáticas buena parte del discurso público. Yo tengo ahí una anécdota para contar desde Tiempo Argentino. Me acuerdo un cable de la agencia Fran Press, donde Tiempo Argentino era mencionado como diario oficialista, cosa que a nosotros no nos molestaba. La única cosa que yo le planteé a los dueños de Fran Press acá es por qué los otros diarios, Clarín y Nación, no eran mencionados como diarios opositores, que hubiera sido lo correcto, ¿no? Digo, una cosa bastante más equilibrada. Me dijeron que no, que en realidad los cables de Fran Press acá no se producían acá, sino que eran corregidos en Uruguay por una matriz que tiene Fran Press ahí, y que la bajada de línea esa era de la CIP, que todos los medios, digamos, alineados dentro de CIP, tenían una posición tomada con respecto a lo que era el espacio mediático en la Argentina, y que Tiempo Argentino tenía que cargar con ese mote, y los otros no, porque los otros serían los virtuosos según la mirada de la CIP. Es cierto que esto no tiene ninguna repercusión, yo hablé con la gente de Fran Press, incluso intenté presentar una queja, como toda respuesta obtuve una invitación a almorzar, y no almuerzo con gente que no me gusta, así que directamente lo dejamos ahí. Cae mal la comida en general. En general no está bueno para la digestión, ¿viste? Es un mal momento. ¿Sabes? Quería decir esto, qué importante que es la voz de Víctor Hugo Morales, ¿no? Cómo sabe ese aire que tiene ese breve momento, fue implacable a dar en el corazón, en el momento oportuno, en el momento que la CIP está. Eso se llama, ¿cómo te puedo decir? Sagacidad periodística. Ocupa un lugar, ensancha un lugar, una amplitud de voz, desde un solo lugar, en su propio, digamos, en su propio soporte, Radio Continental, ocupada por el Grupo Prisa, donde la mayoría de los programas son opositores y mendaces en su mayor parte, él logra con eso contagiar a todo lo otro, contaminarlo. Es muy importante eso, tener esa decisión periodística. Y otro tema que se hablaba en el informe acerca de la transparencia de los premios y las nominaciones y de los ganadores y todo. Cabe sumar también que cada uno que votaba, vos no te podías autovotar, que en muchos premios sucede que te puedes autovotar, ni tampoco podías votar a nadie de tu emisora. Quiere decir que si alguien de Continental no podía votar ningún otro programa de Continental. Y eso le genera mucho más transparencia al premio, me parece. ¿Conoces al de sombrero? No. Porque yo no. No, tampoco lo reconozco. No, Oye, me doy vamos cuenta a... que No te vamos a traer acá al señor del sombrero, quédate tranquilo. ¿Cómo? ¿Por qué no están inspirados? Era la perla. Sí. Yo no puedo. Todo lo que dijimos, queríamos decir, lo dijimos ayer, me parece. Vamos a cambiar de tema. Hoy el diario Tiempo Argentino, que dirige el señor Caballero, publica en la tapa una importante denuncia que da cuenta de que un periodista de Clarín funcionó como nexo entre el Grupo Clarín y las Fuerzas Armadas en el momento de la adquisición de papel prensa. Vamos a ver el informe y lo debatimos. La vinculación entre Clarín y la dictadura. Otra grave denuncia. Adelanto exclusivo de Tiempo Argentino. Un periodista fue enlace entre Clarín y Videla. Se trata de Reinaldo Bandini, ex secretario de redacción del matutino. La Secretaría de Derechos Humanos lo denunciará como coautor de los delitos de lesa humanidad cometidos en el despojo accionario de papel prensa, los documentos de la complicidad cívico-militar, el rol de Héctor Mañeto.
La ramificación de la vinculación entre Clarín y la dictadura genocida parece ser ilimitada. En pleno avance de la causa por apropiación ilegal de hijos, tema ninguneado por la Corpo, obviamente, imposible soslayar aquella complicidad del monopolio con el genocidio. La firma en la editorial es de Ernestina Herrera de Noble, directora Ernestina Herrera de Noble, y va el título con: el compromiso nacional, se impuso el orden, se restableció la confianza en el ámbito interno y en el ámbito internacional. Hoy, en este lugar, se inaugura la planta productora de papel para diarios, Papel Prensa Sociedad Anónima. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera, queda aquí inaugurada una planta de papel prensa. Un señor que se presentó, que era el señor Mañeto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo. Pero como ha dicho el presidente Videla, con claridad y cierto apremio indicativo, hoy 24 de marzo de 1977, la subversión armada está derrotada y dispersa, el triunfo del orden no pudo ser más amplio. Hay denuncias en nuestra institución de que podrían ser chicos entregados por Monseñor Plaza o por Camps, que era el jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires, o por Videla. La subversión armada está derrotada y dispersa, el triunfo del orden no pudo ser más amplio. Con la muerte del genocida Macera, causa escozor recordar aquella comparación de los centros de tortura con un spa que hacía Clarín. Clarín, Buenos Aires, jueves 1 de diciembre de 1977. Diálogo con extremistas que se entregaron voluntariamente. La ardua recuperación. Invitado por el comando en jefe del ejército, un grupo de periodistas pudo apreciar en la víspera cómo viven en la actualidad ex integrantes de células subversivas que se presentaron espontáneamente a las autoridades militares. El ambiente. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. La decoración es en colores claros, con cuadros en las paredes, sin que nada evoque la cárcel. Pude apreciar que lo que existía allí no era un centro de recuperación, como ellos lo llamaban. Ver gente torturada, tirada en el piso en medio de roedores, en condiciones terribles. Todo está amueblado con sobriedad y buen gusto. Teníamos muchos temores, pero nunca esperamos que el trato fuera tan correcto. Dice una joven que se encuentra en avanzado estado de gravidez. Tengo carta de los torturados donde le agradecen el trato recibido en la escuela de mecánica. En la unidad militar que me presenté me prestaron todo el tiempo asistencia médica y los cuidados que requería mi estado. Los pechos completamente con hematomas, pero inmensos. Había uno que estaba supurando. Fue con un soplete y con los cigarrillos. Al referirse a la muerte del genocida, el cínico Morales Solá se burlaba de las víctimas de los escalofriantes relatos exhibidos. La Nación, por Joaquín Morales Solá. Macera perteneció a una época en que la vida no valía nada. Fue la expresión despiadada de una respuesta ya demencial a un desafío al Estado por parte de grupos armados, que también cultivaron el crimen como una forma de construcción política. Las prácticas asesinas de unos y otros no son equiparables por muchas razones, pero vale la pena tener en cuenta ambas tragedias, la de la subversión y la de la represión. Ambas tragedias, la de la subversión y la de la represión. Y en el tiempo, el monopolio de Mañeto y Noble ha sostenido su comportamiento antidemocrático. En sus memorias, Raúl Alfonsín, cuando pide, él como presidente, con esa dignidad golpeada de ir a pedir que lo dejen terminar su mandato, y él cuenta que habla con un hombre importante, Mañeto, del Grupo Clarín, y le dice, usted ya es un obstáculo, y se tuvo que ir antes. Cuando fue la famosa discusión Menem-Mañeto, por ejemplo, discutían el tema de, bueno, Menem le concedió Canal 13 a Clarín y todo eso. Entonces parece que Menem, en medio de la discusión, le dice a Mañeto, lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto. ¿Usted quiere ser presidente? Usted quiere ser presidente. Le contestó Mañeto, puesto menor. Puesto menor. Un día Mañeto me manifiesta, dice, mira José, vos sos muy buen esto, pero te voy a explicar algo. Los gobiernos duran 6 años
Los diarios duramos 100. Entonces la política de los 3 diarios, ¿cuál debe ser? Los primeros 2 años sacarle a los gobiernos todo lo que se pueda. Los segundos 2 años pegarle para seguir sacándole más cosas. Y los terceros 2 años hay que voltearlo porque tiene que venir un gobierno nuevo y que recomenzar el ciclo. La estrategia del grupo ha sido relacionar la profundización de las causas con una supuesta embestida del kirchnerismo. La argumentación de Sandra Russo los deja sin fundamentación. Clarín, domingo 12 de enero de 2003. Una causa polémica. Carta abierta de la directora de Clarín. Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal. Hay un sector político que quiere ir limpiando el terreno para adueñarse de todo el poder. Todavía el kirchnerismo no existía, con lo cual, para esta causa siempre hubiese habido, hubo y habrá embestido oficial. Bueno, muy bien. A ver, Roberto, vamos a aclarar un poco la denuncia que hace hoy el diario sobre este personaje Bandini, ¿no es cierto? Reinaldo Bandini. Reinaldo Bandini, nosotros destacamos puntualmente en la tapa esto del periodista, ¿no? Porque habitualmente hasta ahora se hablaba de los grupos, los cuadros directivos, empresarios, y no de la complicidad de gente que también tenía manejo editorial, ¿no? Dentro del propio diario. ¿Él qué cargo ocupaba? Él llegó a ser secretario de redacción y después ocupa un cargo incluso mayor, que era el editorialista económico. Él firmaba con seudónimos que eran Colbert, Colbert 1, Colbert 2, que es muy interesante el rastreo sobre las cosas que escribía. Yo desde ya le digo que ustedes van a poder encontrar el domingo un informe mucho más ampliado del que encontramos hoy en Tiempo Argentino. Pero básicamente él es una persona que ejercía el comisariato político desarrollista dentro del diario. ¿Y por qué aparece ahora, digamos? Mira, hay un trabajo muy fino que hizo la Secretaría de Derechos Humanos alrededor de una serie de documentos que fueron apareciendo. Básicamente uno que aparece en Córdoba, que es el primero importante, que es un discurso, en realidad una clase magistral que da este Bandini a los represores del D2, que era la temible jefatura de inteligencia de la Policía Provincial, ¿no?, de Córdoba, donde él va y como miembro de la Escuela de Defensa Nacional instruye en términos económicos, etcétera, a ese grupo de represores. ¿Qué era la Escuela de Defensa Nacional? La Escuela de Defensa Nacional es donde se preparan los cuadros del ejército. Básicamente la relación de Bandini era con el ejército, no digamos con las Fuerzas Armadas en general, sino puntualmente con el ejército. Lo interesante de ese trabajo es que era un curso dictado por militares y además por el editorialista económico del diario Clarín, que además en ese momento había pasado a formar parte de una sociedad construida en Ginebra, que es la sociedad controlante de Clarín, con lo cual era una persona de extrema confianza y vínculo con Ernestina, heredera del señor Noble, con Magneto, con Frigerio, con todos los personajes que también aparecen en la saga de Papel Prensa. Sucede que en el año 81 él pierde una interna con Magneto y se va a la casa. Cuando se va a la casa arregla una serie de pagos y aguinaldos para seguir cobrando en su jubilación, y esto se da hasta el año 87 cuando le dejan de pagar. Ahí se enoja y se transforma en una fuente de un trabajo que hizo en su momento el inclasificable Patricio Kelly. Yo le hablo de inclasificable porque realmente no tengo otra forma de calificarlo. Pero fue la principal fuente de Kelly en el libro tan importante que escribió Kelly sobre... Claro, Bandini le acerca datos claves y esenciales, vaya a saber para qué, a Kelly, vaya a saber para qué, todos podemos intuir para qué, pero le da una serie de elementos. Por ejemplo, en ese libro lo primero que aparece son las actas, las partidas de nacimiento, en realidad, de Felipe y Marcela adulteradas. Esa es la primera vez que aparece en un libro. Lo segundo que aparece es una carta, documento, que manda Bandini, que le manda a Ernestina Noble en el año 87, donde él cuenta su historia, su relación con Roberto Noble, el fundador del diario, con Magneto, con ella misma, y le recuerda que había tenido mucho que ver con la custodia y el cuidado de sus chicos, y le recuerda a su vez también que él había sido el enlace en la negociación por papel prensa con el ejército. Lo deja ahí, no avanza mucho más. Ese pequeño detalle, asociado al rol que cumplía él dentro de la estructura
periodística y societaria hace que la Secretaría de Derechos Humanos empiece a seguir la pista y construya lo que hoy por hoy me parece es la base documental de una futura indagatoria que tendrán que tomar los fiscales, donde me parece que este señor Bandini tiene mucho que explicar y aportar a la verdad, ¿no? Digo, me parece que acá lo importante es la verdad histórica, y él tiene una oportunidad hoy, con 84 años, de sentarse frente a un fiscal, frente a un juez, y contar, ya no en términos de reclamo a la señora de Noble, sino en términos de devolución a la sociedad en la que ha vivido, qué es lo que realmente ha sucedido con los chicos y con papel prensa. Y aquí quiero destacar una cosita breve. Hoy la Secretaría de Derechos Humanos no solamente se presentó en La Plata para querellar, digamos, y presentar a Bandini para que se le tome una indagatoria, sino que también se presentó en el juzgado de Arroyo Salgado, porque el párrafo donde él se atribuye haber tenido algún tipo de vínculo con los hijos, haberlos protegido, darle algún tipo de protección que no está explicitado, a lo mejor aporta algún dato, aporta esa parte. O sea que Bandini va a aportar información, supuestamente, o datos a la justicia, tanto en la causa de papel prensa como en la causa que investiga el origen de los chicos, de los hijos de Ernestina. Yo creo que Bandini es un eslabón perdido, es el hombre que perdió la interna con Mañeto dentro del Grupo Clarín, y me parece que estamos en el prólogo de algo muy interesante que va a hacer que el señor Bandini hable de una vez por todas. Roberto, ¿coincide la salida de Bandini, coincide con la salida de Camilión y de los desarrollistas, un grupo, digamos, que había dentro del directorio de Clarín en el momento en el que se produce esta transferencia? Exacto, era la herencia de Noble, digamos, los que habían tenido el ideal desarrollista dentro del diario, que fueron desplazados por lo que era el ala más mercantil, más alineada, empresaria, digamos, más empresaria, pero incluso te digo más, pues ellos también eran empresarios. Lo que sucede ahí es que cambia, digamos, la conducción por gente que estaba mucho más vinculada en términos comerciales, en términos ya, te diría, casi de cinismo, con el poder representado en esa época. Esto sucede en el 81, Mañeto había crecido mucho con la dictadura dentro, superando incluso a Bandini, por una cuestión incluso de edad. Mañeto era mucho más joven y Bandini ya estaba un poco mayor. Lo desplaza, y yo creo que también este es un caso especial para determinar algo que para mí es muy importante, que es la complicidad civil con la dictadura. Siempre hablamos de la dictadura como la cosa de uniformes, con unos militares que bajaron en ovni, no. Había beneficiarios civiles concretos que apadrinaron, acompañaron, instruyeron, como Bandini hacía en Córdoba, y se beneficiaron de las atrocidades. Estos son los diarios oficialistas del terror y oficialistas de un genocidio. Yo no sé a veces desde qué lugar levantan el dedo y acusan al resto, ¿no? Digo, me parece una cosa como para tener en cuenta. Sería muy interesante que se avance un poco en esas dos causas, ¿no? Ministro, ¿qué le parece esto? ¿Qué decir con esto? Tengo la sensación de que hoy, con este informe, y con lo que recién contaba Caballero, ¿no?, que es como que estamos ganando la batalla de la libertad de expresión, ¿no? Porque nosotros tuvimos hace muchos años la censura oficial, pero ahora estábamos viviendo una censura de algunos grupos mediáticos, y no voy a hacer alcahuetería, pero entre este programa, la aparición de otros programas en la radio, de medios gráficos, es como que se pone en evidencia la imperiosa necesidad de avanzar con la ley de medios, ¿no? Porque esto, nosotros estamos dando, y esto explica también la movilización de una gran parte de nuestros compatriotas, esto explica por cómo estamos dando una pelea, estamos siendo irreverentes con un poder que estaba estableciendo la censura. Y hoy hay más libertad de expresión en Argentina que nunca, digámoslo con orgullo. Si no, esa etapa del tiempo argentino no hubiera salido nunca. Sí, totalmente. Me sigue impresionando, varias cosas, ¿no? Pero por un lado, el cinismo de Morales Solá, cuando en esa nota habla de ambas tragedias, ¿no? Por la violencia, equiparando, en el peor de los sentidos, siguiendo con la teoría de los dos demonios. Pero ya está viejo, hay que explicarle eso. Sí, pero no, está viejo, pero ya está viejo. Digamos, es una discusión que está terminada en Argentina, o sea, no hay discusiones que atrasan todavía. Digamos, yo creo que aparecen, yo creo sí que por suerte se van ganando batallas, pero no sé si está terminada la batalla, la guerra, ¿no? Porque siguen teniendo mucho espacio, siguen teniendo predicamentos, siguen apareciendo, siguen siendo las voces, los que marcan agenda de los medios que todavía son más vistos en la Argentina. Entonces me parece que poner en evidencia porque esa es una forma de
manipular absolutamente la realidad. No podés equiparar nunca el terrorismo, hoy, seguir teniendo que explicar esto, equiparar el terrorismo de Estado con la violencia de grupos guerrilleros, es atroz y es una mentira flagrante. Totalmente. Creo que esto ya está demostrado por tribunales internacionales, por todo el mundo. Esos me parece que fueron argumentos que se usaron durante más de una década con sustento. Es decir, no se podía perforar, ¿no?, esa capa argumental, ese relato que venía de la propia dictadura, claro, que se llamaba a sí misma Proceso de Reorganización Nacional, ¿no? Entonces yo cada vez que escucho paz social, queremos la paz social, caos, bueno, me vienen inmediatamente esas palabras, las asocio directamente con estos procesos de reorganización que uno... Ahora, si bien me parece, ¿no?, que en muchos sentidos ese pack argumental se pudo perforar, y así como para millones de personas hoy la CIP es una chapa, y durante muchos años fue algo que significaba cosas, es evidente que a falta de otros argumentos hay quienes quieren revivir ese muerto, que es ese argumento. Entonces hay que seguir discutiéndolo. Estamos en eso. Vamos a cambiar de tema, ministro, nos toca hablar de flexibilización laboral. Eso es uno de los temas que por lo menos estuvo el chino Navarro discutiendo con Grondona. Esto es un tape que pasamos hace algunos meses, pero vale la pena repetirlo y volver a discutir. Las consecuencias de la flexibilización laboral. El chino Navarro versus Grondona. ¿Qué diferencia hay entre la tercerización de Techín, de las empresas que trabajan para Techín, y la tercerización de Pedraza? ¿Por qué se demoniza a Moyano? A ver, ¿por qué? ¿Por qué vos hiciste esa pregunta si son los mismos los tercerizados de Techín que los de Unión Ferroviaria? Claro que son los mismos, pero cuando Moyano va al Grupo Clarín, o a La Nación, o a Siderar, a reclamar por los tercerizados, ¿sabe qué se dice? No, esto afecta la seguridad jurídica. Acá no vienen inversiones con este tipo de gremialistas. Crece la fricción entre el gobierno y los empresarios. Otra vez los camiones de Moyano bloquean una empresa. Los bloqueos a empresas. Eso no me molesta solo a mí, sino que a sus mismos compañeros de otros gremios. Un bloqueo salvaje de Hugo Moyano contra la compañía Siderar. Imagínate lo que el tipo hace con sus camiones, bloqueando todo. Imagínate lo que va a hacer Moyano adentro de todas las empresas, ¿no? Y después de que los camioneros de Moyano bloquearan durante una semana el acceso a 5 plantas de Grupo Techín. Pero cuando Moyano va al Grupo Clarín a reclamar por los tercerizados, ¿sabe qué se dice? No, esto afecta la seguridad jurídica. Acá no vienen inversiones con este tipo de gremialistas. Moyano y sus camioneros volvieron a bloquear la salida de los diarios. Diarios, grave apriete de Moyano. Clarín. La intimidación de Moyano no asustó a los lectores. Fue el más grave ataque contra los medios gráficos desde el resurgimiento de la democracia. Fue el más grave ataque contra los medios gráficos desde el resurgimiento de la democracia. Pero cuando Moyano va al Grupo Clarín a reclamar por los tercerizados, ¿sabe qué se dice? No, esto afecta la seguridad jurídica. Acá no vienen inversiones con este tipo de gremialistas. Si queremos discutir qué sindicalismo queremos, tenemos que discutir qué modelo de nación queremos. Porque la tercerización es consecuencia de la flexibilización laboral de los 90, muy aplaudida. Acá en este programa yo he visto como dirigentes gremiales, hombres de la política, usted mismo avalaba la flexibilización laboral. ¿Por qué se pelean tanto? Porque hay esta tremenda tensión y pasión por una reforma legal livianita. Ministro de Flamarique, una única pregunta. ¿La reforma laboral sirve para combatir el desempleo? Este proceso de promoción del empleo estable, yo digo, va a ser un puente de acceso rápido para el desempleo, un puente de acceso rápido para el desempleo, para el desempleado, para conseguir empleo. Acá en este programa yo he visto como dirigentes gremiales, hombres de la política, usted mismo avalaba la flexibilización laboral. También podemos decir que muchos formadores de opinión, acá lo he escuchado también, hablaban de la pasividad del Estado. Incluso se le reclamaba a la ciudadanía... Yo no quiero intervenir en el debate, bueno, pero se va a interrumpir, usted doctor. Está haciendo otro debate. Yo vengo a decir lo que me parece que hay que decir. Yo quiero ver por qué Ferreira murió. ¿A usted le parece que yo tengo que decir lo que usted quiere decir? Hágame un apunte y yo lo digo. Yo quiero que usted me deje decir lo que yo opino. Usted hace poco escribió que había que sacar tanques de guerra a la calle. ¿Cuándo dije eso? No es difícil de imaginar, otra vez en Argentina, los tanques en las calles.
La democracia está en peligro. ¿Cuándo dije eso? Y se lo tengo escrito, mire. En el 2003. Yo creo que te quiero decir, Chino, que ustedes se la pasan diciendo que las responsabilidades... Perdón, Mariano. Nos une San Lorenzo al doctor Grondona y a mí, pero parafraseando a Jauretche, yo cuando no sé algo, no lo entiendo, digo, a ver, ¿qué dice la Nación? ¿Qué dice la sociedad rural? ¿Qué dice el doctor Mariano Grondona? Blanco y debe ser negro, entonces. Bueno, le agradezco porque... No, porque es una referencia importante de lo que no hay que hacer para... No, por supuesto, usted es un vocero de intereses que no siempre coinciden con los intereses populares, usted lo sabe. ¿Sabe lo que pasa, doctor? Si de esta tribuna se avalaron dictaduras, si de esta tribuna se avaló a Videla y Martínez de Oz, acá en este programa de televisión, usted, neutra, si usted ha reivindicado a Méndez, si usted ha reivindicado a Méndez, si usted reivindicó a los gremialistas que hoy cuestionan, ¿son defensores de Mariano Grondona? En la Argentina, las leyes sindicales no se pueden debatir. No se pueden debatir. El gobierno que vos integraste se flexibilizaron las leyes de los trabajadores, se coimió senadores para perjudicar a los trabajadores. En los 90, ¿quién gobernaba? Patricia, yo te escuché y vos eras parte del gobierno en los 90, también apoyabas esa política. Eras parte de eso. Menem no era peronista. Vos eras menemista, Patricia. No. Era peronista y después se fue del peronismo. Eras menemista. Así que no hablé de los 90. Hoy, usted escribe, lo acusa a Moyano de fascista, de corporativo, porque defiende los intereses de los trabajadores. La Nación, por Mariano Grondona. ¿Quién responderá al desafío de Hugo Moyano? El Frente Sindical que alienta a Moyano es un residuo corporativista fascista, sencillamente incompatible con la Argentina republicana. Usted escribe, lo acusa a Moyano de fascista, de corporativo, porque defiende los intereses de los trabajadores. Ojalá hubiera muchos dirigentes que estuvieran a la cabeza de los reclamos. Bueno, muy bien. Me había olvidado que era tan bueno lo del Chino, ¿no? Porque es interesante la respuesta que va sacando, digamos, que va apelando en el momento. Increíble, por cierto, el lapsus de Flammaric, que no sé si... Yo no lo había escuchado de ese lapsus. Es impresionante. Tampoco lo escuchamos poco a Flammaric, en realidad. Sí. Estaba más ocupado en otras cosas. Ahora, ministro, sí está claro en el informe que hay un punto importante en relación a su ministerio, que es la flexibilización, digamos, la tercerización, esa es la palabra. Claro, vamos por parte, ¿no? La flexibilización laboral es algo que este gobierno, como en tantos otros temas, dio una vuelta de página, ¿no? Desandó todo ese camino, la famosa ley esta de Flammaric que nos iba a conducir tenía razón en realidad, que nos iba a conducir a más desempleo. Fue derogada por este gobierno y reemplazada por una nueva ley donde se recuperaron derechos. El tema de la terciarización es otra cuestión que tiene que ver en muchos casos con la precarización, ¿no? Y no es un tema nuevo, no es un tema que hoy aparece, es un tema que se instaló en el mundo y en la Argentina hace mucho, pero que se profundizó en los años 90 con la privatización de los servicios públicos. Es un lugar donde se ha concentrado esta terciarización que podríamos llamar fraudulenta o precarizadora, digamos, que es cuando se terciariza, se subcontrata una tarea, pero a los subcontratados se los pone en condiciones abismalmente inferiores a las que realizan otros trabajadores de la planta que hacen las mismas tareas. Esto implica, para nosotros forma parte del combate contra el trabajo no registrado, contra el trabajo en negro, contra esa precarización que surge en este tipo de actividades. ¿Qué avances sintió usted en su gestión respecto de estos temas puntuales? ¿Qué números maneja como para tener una noción de en qué lugar estábamos y en qué lugar estamos? Si no tuviéramos esta suerte de censura de la que hablábamos antes, de estas voces mediáticas, tal vez hubiera habido menos sorpresa con relación a la gente que se movilizó, con esa consigna que ha quedado definitivamente, gracias Néstor, fuerza Cristina, porque algo que está claro, no importa los números, los vemos, pero digo, en la gente, en nuestro pueblo, es que hoy se puso un punto de quiebre con relación al crecimiento permanente de la exclusión social. Digamos, esto lo decía
decía Néstor, ¿no? Kirchner, gobernar es incluir. Y para nuestro proyecto está claro que la inclusión es centralmente a partir del trabajo. Por eso los datos que hoy manejamos y que sentimos y que vemos en la calle son muy claros en términos de una muy fuerte recuperación del empleo registrado. Es inédito el crecimiento del empleo registrado en nuestro país. Si vemos desde el año 74, hoy tenemos más empleo, pero mucho más empleo de lo que había desde todo el periodo de los 70, 80, 90, con relación al 2002. Ahí hay un salto muy importante que se produce entre el 2003. 2003 en adelante se produce. 2003 empieza a crecer y hoy hay un 67% más de empleo registrado. Digo, el tamaño, el crecimiento, lo traje a propósito. No, perfecto. Porque a veces se hablan de porcentajes o de números y a veces esto... No, con ese dibujito ahí se entiende perfectamente. Pero fíjense con lo que es la creación, porque esto también es importante. Entre el año 76 y el 82 se creaba anualmente 126.000 puestos de trabajo. En el periodo 83-89, primer turno democrático, se creaba 170.000 puestos de trabajo por año. En el periodo 91-2001 se creaban 182.000 puestos de trabajo por año. Desde el 2003 al 2009 se han creado 571.000 puestos de trabajo. Estamos hablando de un cambio de la estructura ocupacional en nuestro país. Estamos hablando solamente de que hay más empleo. Estamos transformando. Por ahí se decía que había habido algunos cambios, pero no cambios estructurales. En este terreno, el cambio que se está produciendo es estructural. A la tomada, perdóneme, ¿sí? O ministro, si usted quiere. No, el tema de la tercerización tomó estado público a raíz de la tragedia. Naturalmente que usted esto lo tiene que haber conmovido humanamente y además damnificado en tanto ministro del área del trabajo. La pregunta es tan difícil considerar terminar con la tercerización? Es una pregunta infantil, si quiere usted. No, viniendo de usted, infantil, imposible, no. A ver, el tema de la terciarización es un tema que nosotros hemos, desde el primer momento, puesto en el foco del combate contra el trabajo no registrado. De hecho, hemos generado un área específica destinada a detectar los casos de subcontratación fraudulenta. ¿Por qué? Porque no todas las terciarizaciones son iguales. Claro. Digamos, hoy la subcontratación forma parte de una nueva forma de organizar la producción y la prestación de servicios. Ahora, esto no quiere decir avalar sistemas de subcontratación que van dirigidas exclusivamente a la elusión de responsabilidades, a la evasión en el cumplimiento de las obligaciones laborales y a una rebaja salvaje de costos laborales. Detectar estas situaciones es lo que venimos haciendo. Más aún, no solamente lo venimos haciendo, sino que progresivamente hay actividades, e insisto con el tema de los servicios públicos privatizados, porque estamos hablando de algo que, aunque esté privatizado, es un servicio público. Entonces la responsabilidad de tener a los trabajadores dentro de la planta debería ser mayor porque tiene que ver con la responsabilidad del servicio. ¿Se explica? Y es casualmente donde más terciarizados hay. Por ejemplo, en el sector de energía eléctrica, ahí se está produciendo un pase bastante importante de terciarizados a la planta. En los telefónicos, que ellos dieron la pelea mucho antes, ellos ya han logrado que queden muy pocas situaciones de subcontratación en las empresas telefónicas. Bueno, esta tarea era inclusive la que veníamos haciendo en la situación de los ferroviarios. Porque el reclamo de los trabajadores ferroviarios que se movilizaron ese día también es comprendido. Estamos del mismo lado en términos de lo que estamos combatiendo, que es esta terciarización flexibilizadora o precarizadora de la que se hablaba en el informe. Entonces, yo quiero una digresión más que tiene que ver con la pregunta de Barone. La idea de la foto versus la idea de la película. Por supuesto que vamos al tema del trabajo no registrado.
36% de trabajo no registrado, es un número importante. Ahora, ¿cuál es la operación mediática con este tema? Es decir, hay 36% de trabajo en negro, ¡qué barbaridad! 8 años, 7 años de crecimiento económico, de políticas que supuestamente van en favor del trabajo, y hay 36% de trabajo no registrado. No, esto no es así la lectura. La lectura es que el trabajo en negro en la Argentina no ha parado de crecer desde marzo de 1976. No dejó de crecer nunca hasta llegar al 50%. Con todas las políticas que supuestamente nos iban a salvar, iban a mejorar el empleo, iban a generar el bienestar de los argentinos, todas las políticas que se llevaron adelante, bastante parecidas por cierto, desde marzo del 76 hasta mayo del 2003. Solamente las políticas implementadas por este gobierno han logrado hacer retroceder por primera vez en 25 años el trabajo no registrado, que bajó de prácticamente el 50 al 36. Por eso digo, cuidado con el tema de la foto, porque lo que quieren decir con la foto es que sirve para descalificar las políticas que se han llevado adelante, que son las únicas que revirtieron el crecimiento del trabajo no registrado, la flexibilización, la creación de empleo. Esta es la idea. Ministro, muchísimas gracias, clarísimo. No sé si lo vieron, volvemos en un rato, dale. Una colombina, una canción, quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va? Dijo Murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo, bien, y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdió entre la gente. Que no se apague